Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Querida familia, muy buenos días. Mi nombre es Johnny Hernández y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que se llama Teoterapia, lenguaje de vida. Bueno, el día de hoy continuamos con el estudio que hemos venido realizando en el transcurso de estos días y estaremos hablando acerca de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Si nuestro crecimiento en la piedad se midiera por la calidad de su asimilación de la Biblia, hágase esta pregunta: ¿cuál cree usted que sería el resultado? Y esta es una pregunta importante porque la verdad es que su crecimiento en la piedad, en la vida cristiana, su crecimiento espiritual, se ve enormemente afectado por la calidad de su asimilación de la Biblia. En la magnífica oración de despedida del Señor Jesús que encontramos en Juan 17, Él hace una oración por nosotros. Y al hacer esta oración por nosotros hace una petición muy importante. En el versículo 17 dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Luego entonces es de entender que el plan de Dios para hacernos santos y piadosos se logra solamente a través de la verdad, es decir, a través de su palabra. Y hay que entender algo: si somos mediocres al escuchar, leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios, estaríamos restringiendo entonces el fluir de la gracia santificadora de Dios hacia nosotros. Ahora, es muy probable que esto pueda generar en nuestros corazones complejos de culpa, ya que, bueno, no hemos tenido una perfecta o buena asimilación de la palabra de Dios en nuestras vidas, y debemos recordar que la puerta del cielo está abierta para nosotros, no por las obras, sino por la obra de Cristo Jesús, la obra que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y más allá de eso, debemos aplicar el mensaje de Filipenses 3:13 que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué quiere decir esto? Que si asimilamos este pasaje, vamos a entender lo siguiente: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Sí, es muy probable que hayamos tenido dificultades para asimilar la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que nos demos por vencidos. Debemos seguir adelante con la mirada puesta más allá de lo que hoy podemos ver. Y esto nos lleva entonces a una pregunta final sobre la aplicación, y es que, ¿qué podemos hacer si queremos asimilar la palabra de Dios? En primer lugar, yo quiero aconsejarle algo, y es que debería unirse a un grupo de creyentes con ideas afines para escuchar la predicación de la palabra de Dios cada semana. Muchas iglesias que creen en la Biblia brindan más de una oportunidad por semana para escuchar la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, y es que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En segundo lugar, quiero invitarle a que se ponga metas para leer la Biblia todos los días, es decir, tome la decisión de leer un libro, digamos, puede escoger el Evangelio de San Juan y a planificar su día a día. Va a establecer una meta y va a planificar su día a día. Es decir, su meta es leerse todo el libro del Evangelio de San Juan. Luego entonces su día a día debe ser que se lee 1 o 2 versículos o 2 capítulos diarios, y asimismo va a hacerlo en el transcurso del tiempo hasta que termine de leer el libro de una forma completa. Le sugiero que tenga una libreta de apuntes y vaya anotando enseñanzas, preguntas y todo lo que vaya quedando en su corazón en el transcurso de la lectura. Luego quiero también indicarle algo, y es que vaya a los lugares, por ejemplo, donde venden libros cristianos. Usted puede encontrar guías de estudio muy buenas, ¿cierto? Guías de estudio bíblico para usted poder agendarse. No solamente eso, usted puede conseguir diccionarios, comentarios bíblicos que le van a ayudar a usted a ser un poco más profundos en el estudio de la palabra de Dios. También quiero invitarle, por ejemplo, otro punto sería unirnos a un grupo de estudio bíblico, el de su iglesia o el de la iglesia local más cercana, ¿cierto? O bien comience usted un grupo de estudio en su propia casa, ¿cierto? Ahora, independiente pues, de todo esto que le acabo de decir, cualquiera sea la forma que usted elija, lo importante es disciplinarse para la piedad, dedicándose a mejorar su asimilación de la palabra de Dios. Y esto es importantísimo, familia, la disciplina. Debemos disciplinarnos
y llevar una agenda donde nosotros entonces podamos planificar también nuestra vida espiritual. Y es de entender que los que usan poco su Biblia realmente no son mucho mejores que los que no tienen Biblia. El pastor galés llamado Geoffrey Thomas dice que siempre que él escribe sobre leer la Biblia, dice también que debemos aplicar sus palabras a escucharla y estudiarla. No espere entonces dominar la Biblia en un día o en un año, más bien espere quedar desconcertado frecuentemente por su contenido. No todo es igualmente claro. Los grandes hombres de Dios a menudo se sienten como absolutos novatos cuando leen la palabra de Dios. Y es más, es muy probable que al leer pasajes bíblicos le dejen a usted una inquietud. Quede usted inquieto frente a algún versículo que usted sintió que le habló el Señor en algo. Es muy probable que le quede esa inquietud y la invitación es que se tome un tiempo en el día para usted estudiarlo, profundizarlo, para usted orar y pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a su vida. El apóstol Pedro dijo que habían algunas cosas difíciles de entender en las epístolas del apóstol Pablo. Y por ejemplo en 2 de Pedro 3:16, Pedro dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que no espere recibir siempre una energía emocional o un sentimiento de silenciosa paz cuando usted lee la Biblia. Como le dije anteriormente, es probable que hasta le genere inquietud, ¿cierto? Y esa inquietud debe llevarle a usted entonces a orar y a estudiar más y más la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios quiere hablarle a su corazón. Es de entender entonces, familia, que por la gracia de Dios usted puede esperar que eso se convierta en una experiencia frecuente, el hecho de tener ese sentimiento de una silenciosa paz o una energía emocional. Pero a menudo quiero decirle que es muy probable que usted no reciba una respuesta emocional. Deje entonces que la palabra de Dios colme su corazón, inunda su mente una y otra vez a medida que pasan los años y de manera imperceptible vendrán grandes cambios en su actitud y perspectiva y conducta. Es probable que usted sea la última persona en reconocer ese cambio, pero quiero decirle que los que están alrededor suyo lo van a notar y lo van a reconocer en su debido momento. A menudo usted se sentirá muy pequeño porque el Dios de la Biblia llegará a ser cada vez más maravillosamente grande para usted. Así que continúe leyendo la Biblia hasta que ya no pueda leerla y entonces ya no necesitará más Biblia, porque cuando sus ojos cierren por última vez al morir y nunca más vuelvan a leer la palabra de Dios en las Escrituras, volverá a abrirlos ante la palabra de Dios personificada, es decir, a ese mismo Jesús de la Biblia, a quien ha conocido por tanto tiempo, parado frente a usted para llevarlo a su hogar celestial para siempre. Nuestro estudio de la palabra de Dios debe ser algo diario, debe ser algo constante. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra de Dios es fundamental. Un cristiano que no estudia la palabra de Dios, no es profundo en la palabra de Dios, es un cristiano espiritualmente desnutrido. Es tiempo, familia, que tomemos decisiones espirituales, que planifiquemos nuestra vida espiritual y comencemos a enamorarnos cada vez más de la palabra de Dios y a estudiarla y ser un poco más profundos cada vez. Amada familia, muchas gracias entonces por escucharme el día de hoy. Les envío un fuerte y caluroso abrazo. Y pues nada, terminemos este tiempo entonces en oración. Digámosle, amado Padre y Salvador, te damos muchas gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón, Papito Santo, se apegue cada vez más y más a tu palabra. Que haya inquietud en nuestro corazón por estudiar y profundizar tu palabra cada día más, Señor. Papito bueno, tú eres santo, tú eres grande. Queremos decirte que estamos agradecidos, Señor, porque has dejado tu palabra para direccionar nuestra vida, nuestro caminar en esta tierra. Bendícenos, amado Padre, bendice la vida de estos hijos tuyos que están aquí escuchándonos el día de hoy. Llénalos de tu santo poder, de tu santa presencia. Descansamos, Señor, en tu presencia. Nos acunamos en tu regazo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada familia, que tengan todos ustedes un lindo día y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.